doctor Rodrigo Castillo es antropólogo social, maestro y doctor en pedagogía. Ha sido docente en diversos niveles. Su trabajo se caracteriza por colocar en el centro de la discusión teórica y planeación didáctica el reconocimiento del cuerpo, las emociones y la perspectiva crítica como elementos medulares para repensar la educación y nuestras implicaciones en ella. Actualmente es director general de formación continua a docentes y directivos de la Secretaría de Educación Pública. Celebro en verdad que se tengan este tipo de espacios. En lo personal y como funcionario es sumamente emocionante escucharles, escuchar los trayectos y los procesos que han llevado a cabo, las emociones que han experimentado, los contratiempos que han ido surgiendo y sobre todo las distintas formas en que han imaginado cómo trascender esos contratiempos. La intención del día de hoy es un poco compartirles como sobre la perspectiva, digamos, lo que implica en términos del cambio de paradigma o el cambio paradigmático en torno a la figura de la supervisión y la asesoría técnico-pedagógica. Pensando, bueno, un poco la idea es hablar el cambio paradigmático de la función o en la función de supervisión y ATP en la nueva escuela mexicana. Para eso, primero que nada, yo les escuchaba y escuchaba, por ejemplo, frases o palabras o verbos como desaprender, trabajo en equipo, emociones como paciencia, esfuerzo, temor, enojo, temor a la equivocación, o escuchaba también acciones como acompañar, asesorar, trabajo en equipo, identificar maestros entusiasmados y con deseos de transformar. Y, y pensaba un poco en qué tiene que ver estas acciones, estas emociones, estas perspectivas con la nueva escuela mexicana. Y bueno, en realidad tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana, y aquí discrepo un poco de lo que alguno de los colegas que me antecedió mencionó, a mí sí, dando una lectura a profundidad, pues sí implica un cambio de enfoque profundo, profundo de muchos de los elementos que se habían planteado. En efecto, veníamos de una perspectiva donde ya se hablaba de humanismo, ya se hablaba de trabajo por proyectos, ya se hablaba de la importancia del trabajo en equipo, pero en realidad eran perspectivas, conceptos y nociones que en efecto no terminaban de aterrizar y no terminaban de tener una implicación, porque ya cuando uno se metía a la discusión profunda y teórica que subyacía a estas supuestas categorías que se planteaban como elementos importantes, pues estaban vaciadas de contenido. Y entonces resulta que los proyectos, pues en realidad no eran proyectos, eran productos, por ejemplo. Y entonces resulta que el trabajo en equipo, pues en realidad no era trabajo en equipo, era la suma de acciones entre distintas personas sin que hubiera un diálogo, sin que hubiera una intención de que hubiera un proceso colegiado y sin que hubiera sobre todo un reconocimiento de la autonomía profesional. Y entonces la idea del humanismo venía acompañada de una noción de competencias y de además de competencias en realidad para insertarse en la vida laboral. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que en la realidad concreta estas categorías aparecían como supuestos paradigmas, pero que en realidad estaban vaciadas de una discusión teórica, metodológica profunda. Y por eso venían acompañadas de una evaluación punitiva, disfrazada de reforma educativa, y por eso venían acompañadas de un impulso constante a la desacreditación en los medios de comunicación por parte del Estado, por parte de las distintas instituciones hegemónicas a la labor de las y los maestros. Personajes como Jorge Ortiz de Pinedo hacían cotidianamente, semana con semana, una mofa constante de la labor de las y los maestros, volviendo su profesión una caricatura. Instituciones o instancias que se decían preocupadas por la educación, como Mexicanos Primero, financiaban
supuestos supuestas producciones documentales como de Panzazo, donde se hacía un supuesto diagnóstico de la educación y mañosamente se pretendía culpar al maestro o maestra frente a grupo de un problema estructural. Y claro, no se hablaba de ese problema estructural, ni mucho menos de la implicación de instituciones como esa y sus contubernios con instituciones televisivas y demás, que no lo digo yo, lo han dicho varios teóricos y teóricas, pues juegan un papel también importante en los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje, como son los más media, ¿no? Entonces, en realidad era una simulación. La nueva escuela mexicana verdaderamente tiene una implicación que propone un cambio de paradigma profundo, epistemológico, metodológico, axiológico, que parte de elementos importantes como asumir a la diversidad como una condición y punto de partida importante, porque no podíamos, hablábamos de humanismo, pero con libros que solo mostraban imágenes de personas blancas, occidentales, varones, con bibliografías y planes de estudio que solo nos remitían a autores europeos, blancos, privilegiados, donde no se reconocía la diversidad cultural más que bajo una mirada colonial, esta idea de, ah, sí, los pueblos originarios, ah, sí, los afromexicanos, pero en realidad solo para nombrarlos como desde este lugar de decir, claro, hay que darles un lugar, pero no reconociendo la importancia y la valía de su historia, de sus aportaciones en la narrativa y en la construcción de la identidad nacional. Y entonces no hablábamos de la ascendencia afromexicana de José María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria, ni hablábamos de los generales transexuales en la historia de este país, como Amelio Robles, uno de los militares más importantes del ejército zapatista, uno de los primeros hombres transexuales en la historia de este país y que ayudó, de los primeros militares, obviamente, no de los primeros hombres transexuales. Mencionábamos a regañadientes a Sor Juana Inés de la Cruz, pero no hablábamos de su planteamiento feminista y su lucha contra las estructuras patriarcales en ese momento y lo que le costó incluso que le permitieran escribir. Entonces, esa lógica, esa idea de supuesto humanismo, de supuesto constructivismo, en realidad, pues no era tal, ni tenía la intención de asumir esa diversidad, de promover ese ejercicio de autonomía profesional de las y los maestros, porque en las calles se les reprimía y en los exámenes se les excluía. Y en el diseño curricular no existían porque eran simples reproductores. Entonces, hay que entender todos estos principios y elementos que subyacen a la nueva escuela mexicana y que implican reconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de educación desde otro lugar. Hablar de decolonialidad, hablar de perspectiva crítica, hablar de perspectiva compleja, va más allá de buscar estrategias didácticas para que se haga más digerible un discurso que sigue reproduciendo dinámicas hegemónicas, patriarcales, homofóbicas y violentas. Porque entonces esa sigue siendo una didáctica al servicio de los grupos hegemónicos. Porque si la preocupación dentro y fuera de las escuelas sigue siendo la idea del control, la idea de la obediencia, pues seguiremos reproduciendo la noción de que como mexicanas y mexicanos, a lo más que podemos aspirar es obedecer a los grandes poderes fácticos y hegemónicos que han aprendido a mandar. Entonces, hay que entender esto y quiero empezar y quise empezar con esto, porque entonces no podemos asistir a la reflexión sobre en esa estructura que viene de esas tradiciones, que hizo de la figura de supervisión, de la figura de dirección, de la figura de asesoría técnico-pedagógica, de la figura de asesoría técnica, de jefatura de sector y demás, figuras que en realidad
estaban y están, desgraciadamente hoy, muchas veces, al servicio de una maquinaria que de fondo no pone su foco en las relaciones pedagógicas. La maestra que primero habló dijo una cosa potente. No podemos pensar en y discúlpeme si la reinterpreto, pero decía ella, no podemos pensar de una u otra manera en el acompañamiento sin cuestionarnos la importancia de que este acompañamiento tiene que tener su foco en la relación pedagógica. ¿Y cuál es la relación pedagógica? Remitámonos a lo que plantea Comenius y a lo que plantean los analistas y los primeros etimólogos de la pedagogía. ¿Cuál es el origen de la palabra pedagogía, de la paideia, de estos primeros espacios en el que las mujeres, y es muy potente que hayan sido mujeres esclavas, porque estaban en una época en la que no tenían derecho a la ciudadanía, esclavas de las familias grecorromanas que llevaban a los jóvenes varones, obviamente, a las academias y que afuera, mientras ellos estaban en la academia, ellas se sentaban en círculo y estos símbolos son muy potentes. Se sentaban en círculo y en condiciones de igualdad para dialogar sobre lo que habían observado, las vicisitudes que encontraban, los contratiempos que se enfrentaban en la relación cotidiana de acompañamiento de esos niños que no eran sus hijos y que ellas tenían la responsabilidad no solo de su cuidado, sino de su acompañamiento. Y ahí empezaron a reflexionar y reflexionaban sobre qué habían aprendido, qué no, cuáles eran las palabras, las formas que utilizaban, porque era una relación de subordinación. Y desde esa relación de subordinación surgió un proceso de reflexión sobre el aprendizaje del otro y el aprendizaje propio a partir del otro y a partir del diálogo. Y esto es la metáfora más potente para repensarnos y repensar la figura de autoridad bajo la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que la nueva escuela mexicana va a centrar la visión en las relaciones pedagógicas. Por eso decimos que es una perspectiva humanista. Pero las relaciones pedagógicas, no como las relaciones de lista de cotejo para ver si se cumplió o no con la obligación que se dijo que se tiene que cumplir, no con los mandatos dados, sino las relaciones pedagógicas como aquellas que emanan del reconocimiento de las implicaciones e imbricaciones que hay entre los sujetos, el proceso de conocimiento y los contextos en los que esto sucede. Y eso obliga irremediablemente a reconocer, primero que nada, a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de la educación, sujetos de derecho, que vienen y que emanan y que crecen de escuelas, comunidades, territorios, y que sus primeros años de socialización y contacto con el mundo ejercen de las relaciones de sus primeros núcleos de socialización, que regularmente son las diversas familias, no una, las diversas familias y que además eso entre en juego al momento del contacto con las y los maestros. Y que si no partimos de reconocer a estas y estos maestros en su autonomía profesional, como sujetas y sujetos de derecho también, que también pertenecen a comunidades y que también vienen de estructuras familiares, entonces no reconocemos la importancia de la red de relaciones que se entreteje para construir y avanzar al proceso de conocimiento. Pero que para que eso suceda, no va a suceder desde la imposición, porque desde la imposición lo que se aprende es obedecer o simular. Lo que va a mediar la posibilidad de avanzar en términos del reconocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en su complejidad, inmerso en todas estas redes de relaciones, es nada más y nada menos que el diálogo. Y eso nos remite en toda esta estructura a pensar, ¿qué es entonces la autoridad? Y yo les preguntaría a quienes nos escuchan, ¿qué es la autoridad? ¿Cómo se concreta la idea de autoridad en el ámbito educativo?
Ahorita les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene la autoridad? Y reconocer que las distintas figuras tenemos una autoridad, pero ¿cómo la concretamos? ¿Cómo la llevamos a cabo? ¿Cuáles son las acciones específicas en las que esa autoridad se puede manifestar y además se puede manifestar de forma violenta para quienes viven bajo su tutela? Y desgraciadamente venimos de una tradición, como les decía, de toda esta estructura que hizo que muchas y muchos de nosotros aprendiéramos y encarnáramos verdaderamente la idea de que la autoridad tiene siempre que demostrar que lo es. Y para demostrar siempre que lo es, lleva a cabo distintas acciones para hacerle siempre saber a los que están bajo su tutela que es la autoridad. Y que una de ellas es estar siempre revisando que el otro haga lo que debe de hacer. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Pues lo que mandata la estructura, lo que mandata la tradición, lo que mandata el confort, la zona de confort, lo que mandata el ego, lo que mandata la negociación política, lo que mandata el imaginario. Y entonces, ¿cómo se llevan a cabo acciones específicas de esta autoridad? Y aquí les quiero presentar un bonito ejemplo de un documento que nos compartieron unos colegas de Chihuahua, donde una colega supervisora se da a la tarea, y yo no dudo, ojo, yo no dudo que verdaderamente en un afán de lo que asumió e internalizó como un compromiso como supervisora, de llevar a cabo esta figura y comprometer y consolidar y demostrarnos y demostrarse que esta autoridad hace su trabajo. Pero ¿cómo aprendimos a hacer ese trabajo? Y entonces aquí ustedes lo pueden leer, ella de la manera más atenta, o él, no lo sé. Bueno, no, si ella, menciona y dice que esta semana se debe de revisar y recabar a los docentes esta serie de documentos y pone la estructura y el orden. Encuestas realizadas a padres de familia, pruebas de diagnóstico mejorero, rúbrica revisión realizada por el directivo, rúbrica de evolución de la revisión diagnóstica, programa analítico completo en PDF, 6 rubros en el diagnóstico, contenidos 2022 todos, PDA de cada contenido, ejes articuladores descritos ampliamente, propuesta pedagógica, revisión, seguimiento realizado por el director. Excel realizado por la evaluación formativa. Todos sus planos didácticos revisados, retroalimentados y recibidos por el director. Resultados de avance de sus estudiantes. Fichas descriptivas de cada alumno, PDAs no alcanzados, campo formativo, fichas descriptivas por grupos, PDA no alcanzado, evidencias de los proyectos realizados. Si trabajaron 10 proyectos, serían 10 productos realizados. Las evidencias deben, todo ello se entregará al docente que atiende al grupo, portafolios del CT completo, rendición de cuentas del plan de trabajo, glosarios, diarios de grupo, bitáricas del docente y más estrategias que los docentes hayan implementado a lo largo del ciclo escolar. Hasta me cansé de leerlo solamente. Y ojo, eso no quiere decir que esta persona tenga, o sea como hay una perversión en esa. No, hay una tradición encarnada y aprendida. Y hemos aprendido históricamente en esta tradición cultural que la autoridad tiene dos tipos regularmente. Porque además habitamos el mundo desde esta perspectiva binaria, o una perspectiva dictatorial o una perspectiva caótica. ¿Cuál es la característica del tipo de autoridad más dictatorial o que concentra? Pues impone órdenes, no escucha las opiniones de los demás o de las demás personas, impone actividades sin consultarlas, sin escuchar opiniones, no dialoga, es arbitrario. Pero por otro lado, claro, nos preocupa, a mí me ha pasado que en los consejos técnicos, a algunos colegas, les preocupa mucho la noción de autonomía profesional y dicen, pero es que hay que tener cuidado que no se vuelva libertinaje, porque los maestros no saben, no conocen su libertad. Claro, por supuesto que muy probablemente algunos
pues no han tenido un contacto con esa libertad. ¿Por qué? Porque incluso para ejercerla muchas veces lo han tenido que hacer pese a su autoridad. Pero entonces pareciera que no hay otro camino más que el otro de la autoridad, que es totalmente permisible, es decir, que no informa de los límites, que no es constante o congruente en sus indicaciones. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra, que no reconoce los límites que existen, que tiene una falta de interés. Hace rato uno de los exponentes decía, pues hemos visto que también ha habido a veces directores que, pues ahí lo dejan en los profes, ahí ustedes saben, ¿no? Una falta de interés, es complaciente, es desorganizada y no planea. Y entonces, bajo esta lógica, uno diría, ¿qué hay? Bueno, pues lo que va a venir a proponer, primero que nada hay que reconocer una cosa, ¿cómo aprendemos? Regularmente, hay una cosa muy característica, la autoridad caótica. Primero que nada, nunca estamos completamente en un lugar. A veces estamos en uno y luego en otro. Pero una característica interesante es la autoridad que tiende a ser más caótica, incluso cuando siente que empieza a perder el control, recurre a las herramientas de la autoridad dictatorial. De tal manera que irremediablemente las dos llevan a un ejercicio de una autoridad que tiende a ser autoritaria. Pero ¿dónde aprendimos y cómo aprendimos a ser una autoridad autoritaria o dictatorial? Pues lo aprendimos en muchos lados, colegas. Lo aprendimos en la casa, lo aprendimos en las instituciones sociales, lo aprendimos, por supuesto, que en la escuela. ¿Y cómo lo aprendimos? Pues lo aprendimos recibiendo órdenes todo el tiempo, negando nuestros deseos y emociones. Sobre todo de lo segundo, los varones sabemos bastante. Vivimos un sistema que no nos deja sentir, porque sentir cualquier otra emoción que no sea el enojo nos hace perder nuestra masculinidad. Y eso nos ha hecho tradicionalmente pensar y encarnar la idea de que educar es disciplina. Pero ¿qué hay detrás de esta idea que tendemos a reproducir? Bueno, ¿de dónde viene esta forma? Pues en realidad viene de una forma muy antigua, de la superioridad adulta y de autoridad. Es decir, esta idea de que el adulto, el que tiene más tiempo, más experiencia, más edad, es superior, ¿no? El hombre adulto es la etapa meta. Y entonces, la figura de autoridad, por ende, se enmarca en la lógica de llegar a esta idea o reproducir esta idea del adulto, el hombre adulto como esta idea meta, ¿no? Y entonces dice Foucault, claro, y entonces quienes no entran en esta estructura de orden, pues hay que excluirlos. Para eso creamos los manicomios, para eso tenemos los asilos, porque las personas de la tercera edad ya no son funcionales. O los niños hay que guardarlos, ¿no? Porque lo ideal es el hombre adulto que además produce atravesado por la lógica. ¿Y cómo se llega a ser ese hombre adulto y cómo se reproduce? Pues también practicando el mandar sobre los otros. La práctica de mandar sobre el otro pues es muy antigua. Es más, es uno de los cimientos de la civilización judeocristiana. La idea de las culturas que son las más adultas y mandan sobre las culturas más niñas, más infantes o más viejas. Y la idea también acompañada de que el cuerpo y las emociones entorpecen a la razón y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, imaginen que esto lo hemos internalizado todo el tiempo, a toda hora, desde que nacemos. Claro, llegamos al sistema educativo. El sistema educativo además viene atravesado también de estas lógicas y nos dan un lugar y una función de autoridad. Y además el propio sistema históricamente nos viene diciendo y reproduciendo que no somos una autoridad eficiente si no tenemos el control, si no mandamos, si no damos órdenes, si no alistamos que el otro haga lo que tenga que hacer, es decir, si no somos buenos capataces. Y claro, por supuesto que entonces dejar de hacerlo no es sencillo. Y no es sencillo porque varias, no solo de nuestras redes neuronales, se anclaron a esa manera de habitar el mundo y de relacionarnos con los otros, sino sobre todo porque nos dieron una certeza social y porque nos dieron una certeza profesional. Es decir, buena parte de nuestra
identidad como autoridad, como supervisión, pareciera que está fundamentada en que demostremos que podemos llevar a cabo esas acciones. Entonces, despojarte de eso, que es una parte importante de lo que te dijeron que es tu identidad como supervisor, como director, hasta como profesor, pues claro que genera temor, enojo, frustración, resistencia, y claro que implica desaprender lo que hemos aprendido, pero yo iría más allá. Implica desencarnar lo que hemos encarnado. Y entonces, ¿cuál es el problema de ese tipo de autoridad que hemos aprendido a hacer? Pues el problema de ese tipo de autoridad es que frena el proceso de autonomía y aprendizaje. Acompaña una desinformación acumulada, porque si yo no socializo la información que me es dada a mí o que me llega, pues claro que eso se va acumulando y la desinformación genera desconfianza, porque yo ya no sé qué me dijo, por qué me lo dijo, cuándo me lo dijo, si me lo dijo, si no me lo dijo. Aumenta una dinámica de sumisión. A veces me gusta decirle a los docentes, hay que reconocer, buena parte de nosotras y nosotros, si no es que todas y todos estamos vinculados casi que de lleno al sistema educativo nacional público, donde van los hijos de los obreros, campesinos, profesionistas. Y estamos y venimos de una tradición encarnada que nos enseñó a que tenemos que aprender a tener el control. Y el control implica tener estudiantes callados, que no se muevan y que sigan órdenes. Mientras las grandes élites les están enseñando a sus hijos, porque esas grandes élites no van a la escuela, llevan la escuela a sus casas y les están enseñando a mandar. Entonces, la pinza se cierra perfecto. Es la dinámica de la sumisión. Pero eso disminuye las capacidades intelectuales, la capacidad creativa y la curiosidad, la capacidad de cuidarse a sí mismo, de responsabilizarse, de tomar iniciativas. Porque si yo siempre te doy la respuesta, si yo siempre reviso y vigilo que hagas lo que te digo que tienes que hacer, si yo siempre te digo qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, tú no te haces responsable de lo que haces, porque tú haces lo que yo te digo que hagas. Todo lo que hagamos por ellas y por ellas y ellos van a dejar de hacer por sí mismas y por sí mismos. Entonces, obviamente, yo ya no aprendo ni siquiera a cuidarme. No me hago capaz de responsabilizarme. Y entonces, pues no puedo asumir el hábito de tener iniciativas responsables. ¿Qué pasa también? La o el compañero pues empieza a percibir que sus inquietudes, sus deseos, sus preocupaciones no son importantes. Incluso que estamos contra él o contra ella. Y eso que genera pues disminuye la capacidad de colaborar y de proponer.